El tema de esta noche titula La doctrina. Amén. Y entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 18. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras, habiendo no aprendido? Le respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Verso 18. El que habla de sí mismo, gloria propia busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cuántos decimos amén? Mire lo que transmite aquí nuestro Señor Jesucristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, ¿de quién es la doctrina que Jesucristo transmitió? Del Padre. Amén. O sea que la doctrina tiene origen divino. La doctrina viene del reino. Amén. La doctrina que Jesucristo enseñó no es terrenal, viene del reino. Lo que usted y yo hemos recibido a través de estos años de nuestro caminar en el cristianismo es doctrina, es palabra que viene directamente del reino, que viene directamente del corazón del Padre. Amén. Ahora, mire lo que dice el verso 17. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Allí habla de conocer su voluntad. Y ese de conocer su voluntad es de reconocer el señorío de Dios. Porque allí está hablando de dos cosas. En ese verso 17, nuestro Señor Jesucristo. Allí sí habla de reconocer su voluntad, habla de sujetarnos a su voluntad. Entonces habla de señorío, habla de reconocer señorío de parte de Él. ¿Para qué? Para poder conocer su doctrina. Si no reconocemos señorío de parte de Dios, no vamos a poder conocer y entender la doctrina que nuestro Señor Jesucristo transmitió. Porque allí se habla de dos cosas: señorío y ser maestro. Allí habla de dos funciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Señor. ¿Amén o no amén? Jesucristo es Señor. Pero también Jesucristo es maestro, rabino. Él era un rabí, un raboni, un maestro de maestros. Pero el pueblo judío o los que le seguían tenían confundido este orden. ¿Por qué se lo digo? Mire lo que él les aclara. Mire lo que él les aclara a nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 13 y 14. Versión Biblia del Jubileo. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús es maestro y es Señor. Pero Jesús llega y les aclara y les da el orden que es. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Entonces ahí ya nuestro Señor Jesucristo le dio el orden. Entonces Cristo Jesús no puede ser primero nuestro maestro. Él es primero Señor nuestro. Por eso Judas Iscariote no entendió ese orden. Él decía era maestro, maestro. Y primero que maestro es Señor. Entonces tenemos que reconocer señorío de Jesús. Reconocemos señorío de Jesús, conocemos su voluntad, vamos a conocer su doctrina. Vamos a entender su doctrina, si no, no. Por eso Judas Iscariote no entendió. Él no entendió. Él no reconoció a Jesús como Señor.
Él es el Señor. ¿Amén o no amén? Él es el Señor. La palabra que se usa allí, en este pasaje bíblico, hablando de la doctrina, en el Evangelio de Juan, es didache. Didache. Allí aparece esa palabra griega, didache. ¿Y qué significa didache? Ahí están. Amén. Instrucción, doctrina, enseñanza, enseñar. Miren un diccionario bíblico, doctrina, del latín doctrina, que significa enseñanza, instrucción. Es una codificación de creencias o un cuerpo de enseñanzas o instrucciones, principios o posiciones enseñadas, como la esencia de las enseñanzas en una rama dada del conocimiento o en un sistema de creencias. Eso es doctrina. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba transmitiendo, estaba enseñando, instrucción. O sea, Él estaba transmitiendo una serie de creencias. ¿Qué estaba transmitiendo Jesucristo? ¿En qué se debe creer? ¿En qué se debe de creer? ¿Y en quién se debe creer? ¿Y en quién no se debe creer? Esa palabra didache aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y 30 es número de qué? De madurez. 30 es número de madurez. Cuando uno coge el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, a lo largo del Nuevo Testamento aparece 30 veces la palabra didache. Y 30 es número de madurez. ¿A qué edad comenzó a reinar José sobre Egipto? A los 30 años. ¿A qué edad comenzó el rey David a reinar sobre Israel? A los 30 años. ¿A qué edad comenzó nuestro Señor Jesucristo su ministerio? A los 30 años. 30 años habla de madurez. Por eso el apóstol Pablo a los de Éfeso, en el capítulo 4, verso 13, habla de adquirir conocimiento para llegar a la unidad de la fe y para llegar a un pleno conocimiento. Y esa palabra pleno habla de una madurez, de una estatura, de haber adquirido cierta cantidad de conocimiento suficiente para adquirir una madurez, una estatura espiritual. De allí la importancia de la doctrina, de allí la importancia de la instrucción, de la enseñanza. Usted y yo estamos siendo enseñados e instruidos. ¿Por quién? Por aquellos que el Señor Jesucristo delegó. Cristo transmitió la doctrina del Padre. Sus discípulos la recibieron y sus discípulos la transmitieron y ellos la transmitieron y ellos la transmitieron. Amén. Hasta el día de hoy, el discurso, la doctrina, la instrucción que nuestro Señor Jesucristo transmitió hace 2000 años, la estamos recibiendo. La estamos aprendiendo. Amén. La doctrina. En el Nuevo Testamento aparecen 4 palabras para hablar de instrucción, o hablar de doctrina, o hablar de enseñanza. Y esa es didache. La otra es didascalo. La otra es paradosis. Y la otra es paralambano. Y mire lo que significa. Didascalo, enseñar, transmitir. Paradosis, de la mano de uno recibir. O sea, yo te entrego lo que yo recibí, yo te transmito lo que yo recibí. Y paralambano significa recibir algo transmitido. Quiere decir de que esto viene de generación en generación. La doctrina ha sido transmitida de generación en generación. Nosotros la recibimos y la estamos transmitiendo. ¿Quién aprende más? ¿Quién aprende más? Aquel que enseña. Aquel que enseña aprende más. Jesucristo se metía en intimidad con el Padre. El Padre le transmitía, le daba la instrucción. Jesucristo descendía
y transmitía a sus discípulos, a las multitudes, esa instrucción, esa enseñanza. Él oía del Padre, él hacía y hablaba lo que el Padre le indicaba. Cristo no hacía nada por propia cuenta de él. Lo hacía todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso habla de conocer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que le recibamos a Él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y que recibamos su doctrina, su instrucción, su palabra. Mire que esta palabra didasco o didascalo aparece en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Una de las 4 palabras que indica instrucción, enseñanza. Amén. Y mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Nueva traducción viviente. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. En el original dice, enseñen a los hombres, ni usurpen su autoridad. Entonces hay quienes están malinterpretando este pasaje bíblico. Y por eso hay iglesias cristianas que no le permiten a la mujer profetizar o predicar. Cuando no es así. Ahí lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a su discípulo Timoteo es: no permita que la mujer siembre doctrina apostólica, que si recibió una revelación, primero tiene que consultar a su cabeza, no sembrar doctrina apostólica. Por eso no hay mujeres apóstolas. Por eso cuando se nombra de afuera mujeres apóstoles o apóstolas, se está errando en la escritura. Se está tergiversando la escritura, la doctrina. Se está malinterpretando la doctrina, porque la doctrina necesita una correcta interpretación. Por eso si se habla de doctrina, ¿quiénes reciben la enseñanza, la instrucción? Los discípulos. Amén. Y esos discípulos tienen que estar habilitados para poder recibir esa instrucción, esa enseñanza. Si no, van a tergiversar, van a cambiar, van a desviar la palabra. No le van a dar la correcta interpretación. Y la Biblia dice que la interpretación de la palabra no es personal. Quien da la interpretación de su palabra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén o no amén? Es el Espíritu Santo. Mire cuando se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús es la palabra. O sea, Cristo Jesús, todo lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo era verdad. Todo lo que salía, lo que Cristo transmitía, era coherente con su testimonio, con su manera de vivir. Amén o no amén. Con su conocimiento. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo crecía en estatura y en ¿qué? Y en sabiduría. Pero esa palabra sabiduría es conocimiento. Entonces Cristo llegó a la plenitud a sus 30 años y empezó a ejercer su ministerio. Por eso es necesario conocer la doctrina. Si conocemos la doctrina, si conocemos la instrucción que Dios dejó establecido a través de su palabra, no vamos a desviarnos. No nos vamos a desviar, familia. Mire lo que pasaba hace 2000 años cuando el Verbo participó de carne y sangre, cuando Jesucristo se manifestó. Habían 4 movimientos. Estos movimientos, ellos eran israelitas, eran judíos. Inclusive nuestra hermana Diana nos predicó el sábado de los fariseos. Pero mira los fariseos, judíos, israelitas,
estos cuatro grupos, fariseos, saduceos, esenios y celotes, conocidos, o sea, ellos conocían todo el Antiguo Testamento. La ley o el Tanaj, los 39 libros, ellos lo conocían. ¿Qué pasó con esos cuatro movimientos? Le dieron una interpretación errada a la ley. Mire lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran un grupo político y religioso en contra de las costumbres griegas. Se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento. Hasta allí, muy bonito. Saduceos, un grupo de judíos, mire esto, aristócratas, estoy pronunciando mal, perteneciente a la clase social alta, encargados de mantener la paz entre judíos y romanos. Esto lo hacían los saduceos. Los esenios, una secta judía, vivían en comunidad, observaban la ley judía muy estricta, practicaban bautismos, eran apocalípticos y contra el sacerdocio del templo, o sea, estaban en contra del sacerdocio del templo. Y los celotes, una secta rebelde, odiaba el imperio romano y eran violentos, esperaban un Mesías guerrero para que lo librara de los romanos. Entonces mire la interpretación de los fariseos, saduceos, esenios y celotes de la doctrina que tenían en ese tiempo, de la instrucción y la enseñanza. ¿Cuál era esa? La ley, el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. ¿Y los fariseos qué? Practicaban rituales, eran legalistas, eran hipócritas. Los saduceos, mire lo que el pensamiento de un saduceo, un judío, ellos decían que al ser ricos, porque eran de la alta, eran de la ley, como eran ricos, entonces se consideraban buenos. Como tengo propiedades, Dios me está bendiciendo, soy bueno. Si tengo todo esto es porque yo soy bueno. Ese era el pensamiento, la conclusión de ellos. No creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, ni en ángeles ni en demonios. Y eran judíos. Y tenían la Torá, tenían la ley. ¿Sabe qué enseñaban? El materialismo. ¿Y qué se enseña hoy en día? Prosperidad. Doctrinas erradas. El materialismo. Por eso ellos se veían bien, eran de la alta. O sea, vivían en sus palacios. Yo soy bendecido porque soy bueno. A mí siempre me va bien porque soy bueno. Ese era el pensamiento de un saduceo. Mire los esenios, votos de pobreza, celibato, el ayuno, la soledad. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar la purificación del espíritu. ¿Errados o no estaban errados? Totalmente errados. Ellos creían que por obra se podían purificar, se podían limpiar. Una mala interpretación de las escrituras. Y mire lo que practicaban. Cuando yo estudiaba esto y miraba esto de los esenios, ¿sabes? Se me venía a la mente los siguientes: monjes tibetanos, que llegan y se apartan a meditar, soledad, para alcanzar un nivel espiritual. Ellos pensaban alcanzar un nivel espiritual de purificación haciendo estas cosas. Votos de pobreza, nada al materialismo, nada, no a la comodidad. Eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la doctrina que Cristo promulgó, predicó. Él quiere que seamos bendecidos. Él quiere que estemos cómodos. Porque es que la obra la hace Él, no nuestras obras. Y estos pensaban que eran por obra de ellos. Y los celotes eran violentos. O sea, querían establecer el reino a la fuerza. Y no es así. Cristo, es que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cristo predicó del reino. Cristo hace 2000 años no impuso el reino, predicó del reino, acercó el reino, pero no lo impuso.
Él va a imponer el reino, Él va a imponer su reino. Después de terminando los 7 años de tribulación, allí va a imponer su reino, en el reino milenial, allí sí. Pero los celotes judíos querían imponer el reino. Por eso ellos esperan un Mesías guerrero, un Mesías que batallara contra el dominio romano, que echara fuera a los romanos. ¿Sabe qué eran los celotes? Guerrilleros. Era una guerrilla urbana que se levantaba en contra de los romanos. Doctrinas, interpretaciones erradas. Hay que darle la correcta interpretación a la palabra. Si no le damos la correcta interpretación a la palabra, nos desviamos. Por eso hoy en día se ve o libertinaje o legalismo. Una de las dos cosas. O libertinaje o legalismo. ¿Por qué? Porque no se le está dando la correcta interpretación a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando se habla de doctrina se habla de ley y se habla de gracia. Los 66 libros del canon bíblico. Pero hay que darle una correcta interpretación a la ley. Y hoy en día quieren imponer la ley siendo legalistas. Pero también quieren abusar de la gracia. Libertinaje. Y esto de la gracia uno lo ve en estas nuevas iglesias emergentes. Allí no se predica del pecado, no se predica del infierno, no se habla del diablo, que el Señor lo reprenda. Un evangelio, una doctrina light, que no aporree, que no confronte. Esa es la doctrina que muchas iglesias hoy en día están predicando. Y Cristo llamó al arrepentimiento y a la conversión. Mire la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo: arrepentimiento y conversión. ¿Arrepentimiento de qué? Pues de tus pecados, de mis pecados. ¿Es que soy pecador? Soy pecador. Pero la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, no quiere confrontar. Que el joven o que el que le sigue, no herir sus sentimientos, sobarlo, consentirlo, hacerlo sentir bien. Por eso uno mira esos lugares, y esos lugares parecen bares. No sé si ustedes han visto esos lugares por dentro. Yo, por lo general, yo vivo en el centro de la moda, y allí hay establecida una iglesia de estas, y yo paso en el carro y eso adentro es mesas y luces y una cosa acá, hace de cuenta un bar. O sea, unos ambientes no creados, propicios para que la presencia de Dios se manifieste, sino que ambientes creados para la comodidad del que llegue ahí. Y así no es. Así no es, familia. Doctrinas erradas, enseñanzas erradas. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Él lo dijo: cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso la iglesia habla, hoy en día se habla de una iglesia moderna, y a mí la Biblia me habla de la iglesia primitiva. No una iglesia light, que no les puede hablar del pecado, no les puede hablar. O el diablo. Hace poco charlaba con alguien y le expresaba del bien y la maldad, y apenas le mencioné, es que así como está Dios, luz, está el diablo. Diablo no existe. Me dio risa. Diablo no existe. Que el Señor lo reprenda, porque eso es lo que Él quiere, que crean que Él no existe. Pasar inadvertido, hacer y deshacer sin que la gente se dé cuenta.
sin que la gente o la humanidad se dé cuenta. Mire lo que transmite el apóstol Pablo a los de Hebreos, a la iglesia que forma parte de los hebreos, iglesia cristiana. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. ¿Se están dando cuenta? ¿Qué va a ser la doctrina en cada uno de nosotros? La instrucción, la palabra, la enseñanza. Va a hacer que usted y yo maduremos. Es necesario madurar. ¿Madurar en qué? En el conocimiento. Si yo crezco en conocimiento, en sabiduría, mi estatura espiritual, por ende, va a estar también creciendo. Si yo no acepto la instrucción, si yo no estudio la palabra, yo voy a permanecer igual. Como un enano espiritual y no voy a crecer y no me voy a desarrollar espiritualmente hablando. Te mire lo que le dice el apóstol Pablo a los hebreos. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso es doctrina. Todo esto es doctrina. ¿Amén o no amén? El arrepentimiento de obras muertas. O sea, hay que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Amén o no amén? De la fe en Dios, hay que tener fe en Dios. De la doctrina de los bautismos, plural, un bautismo dividido en 7 facetas, 7 bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. Los saduceos no aceptaban la doctrina de la resurrección. ¿Qué dijo Marta? ¿Qué le dijo Marta a nuestro Señor Jesucristo cuando Lázaro? Yo sé que en el día postrero lo resucitarás. Marta había aceptado esa doctrina. Los saduceos, siendo judíos, no habían aceptado esa doctrina. ¿Amén o no amén? Y del juicio eterno, va a haber un juicio. Cada creyente, nosotros, los salvos, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y la humanidad va a ser juzgada en el tribunal del Padre. Amén. Hay un juicio para cada creyente y va a haber un juicio en el trono blanco para las naciones, para toda la humanidad. Eso es real, si eso le enseña la palabra. Pero dice el apóstol Pablo, avancemos, crezcamos. ¿En qué? En conocimiento. En conocimiento, en la instrucción, en la doctrina, en la palabra. Es necesario crecer en la palabra. Es necesario que nos desarrollemos en la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Es que Cristo es nuestro espejo. Esa es la estatura que usted y yo debemos alcanzar. Esa es la estatura. Llegar a la unidad de la fe. Llegar a la unidad de la fe es que usted no piense diferente y yo piense diferente. Que usted y yo pensemos de acuerdo a lo que está escrito. Ese es llegar a la unidad de la fe. Que usted y yo estemos de acuerdo en lo que está escrito. Si yo hablo de resurrección, usted debe aceptar que la palabra habla de resurrección. Si se habla del arrebatamiento, todos debemos de tener claro qué es el arrebatamiento, para qué es el arrebatamiento, quiénes son arrebatados, quiénes se quedan. Eso es la unidad de la fe. Ese es el conocimiento de la doctrina, de la enseñanza. O sea, nosotros no podemos estar. Mire lo que pasaba con estos 4 movimientos: pensamientos diferentes, interpretaciones diferentes. Y hoy en día la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana hoy en día se ve eso. ¿O no se ve eso? No se ponga, mujer, no se ponga blue jean. Mujer, no se pinte. Mujer, no se ponga aretes. Legalismo.
Amén. Hoy en día se está viendo lo que se está presenciando, manifestando hoy en día en las iglesias cristianas. Es una cosa de locos. Yo no sé si ustedes ven videos. Las redes sociales tienen sus pro, tienen sus contra. Pero en las redes sociales uno ve iglesias cristianas, entre comillas, que están haciendo unas cosas que uno dice, apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mire lo que le transmite el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo contra la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Entonces aquí habla ya de doctrina, de espíritus engañosos, y habla de doctrina de demonios. Y Marcos capítulo 7, verso 7, Reina Valera 1960 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, doctrinas de espíritus engañosos, doctrina de demonios, doctrina de hombres, no la doctrina de Cristo. Y es la doctrina de Cristo la que tenemos que practicar, ¿o no? Es la doctrina, lo que Él transmitió, es lo que Él enseñó. Pero hoy en día uno ve como en los púlpitos ministros están haciendo unas barbaridades, unos shows en los púlpitos. Convirtieron el púlpito en shows, haciendo exhibición de poder, de unción. ¿Sabe qué quiere decir eso? No tienen el pleno conocimiento y no están bajo la voluntad de Dios, están buscando su gloria, no la gloria de aquel que los envió. Están buscando el reconocimiento personal. Reconózcame, mire la unción, el poder que tengo. Están robando gloria a Dios. Cuando la enseñanza, la instrucción nos enseña que es toda la gloria es de Él. Pero el hombre, mucho hombre de hoy en día le está robando la gloria a Dios, haciendo unas cosas en púlpitos, permitiendo unas cosas tremendas. La apostasía. Cristo viene. ¿Amén o no amén? Esto está serio, familia. Esto está serio. El tiempo es final. La apostasía que se está viviendo hoy en día es tremenda, es impresionante. Las herejías, las doctrinas falsas que se están enseñando hoy en día, mucha herejía, mucha doctrina errada que no va conforme a lo que está escrito. ¿Cuál es la fuente de la doctrina? La Biblia, la palabra. Ella es la fuente. Ella es la fuente. Por eso yo tengo que ir, si a mí me están enseñando, instruyendo, yo tengo que ir a la palabra, confrontar lo que me están enseñando y mirar lo que esté en la palabra. Por eso habla de doctrina de hombres. Por eso los fariseos empezaron a crear rituales y rituales y rituales. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo ya no diferenciaba qué era pecado y qué no era pecado, con tantas cosas que le estaban exigiendo al pueblo. Pero es que los fariseos exigían, pero no vivían, no lo cumplían. Y hoy en día hay mucho hombre así. Enseñan cosas, predican de santidad, hablan de santidad, hablan de prepararse, pero no están practicando ni santidad, ni se están preparando para la venida del Señor Jesucristo, ni están preparando al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está serio, familia. Que Jehová, el Señor, nos guarde
de desviarnos. De desviarnos. ¿Qué le pasó a los de Galacia, a los Gálatas? Se desviaron. Comenzaron en el espíritu y terminaron judaizando. Amén. Y hoy en día uno ve judíos mesiánicos, judíos que reconocen que Jesús es el Mesías, pero no reconocen ni ministerio apostólico ni ministerio profético. Entonces, tienen el Nuevo Testamento, judíos mesiánicos, reconocen a Jesús como el Mesías, pero si se les habla de ministerio apostólico y ministerio profético, no reconocen. Mire como dice Mateo capítulo 5 verso 8. Como dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, de labios me honra, pero la instrucción que recibieron, ¿dónde está? La doctrina que recibieron, ¿dónde está? No lo estaban honrando con sus vidas. Hablaban muy bonito, pero no practicaban lo enseñado, la instrucción que habían recibido. Tito 1:14. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Tito: y dejar de prestar atención a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Tremendo, rechazan la verdad. O sea, se les habla, se les predica verdad, no la aceptan. Aceptan lo que ellos interpretan, no la verdad. Por eso dice el apóstol y dice la palabra: erráis, ignorando las escrituras. Erráis, ignorando las escrituras. No ignoremos la palabra escrita, no ignoremos la palabra profética más segura, la Biblia, el canon bíblico. Rechazan la verdad. Y eso está pasando hoy en día. Ya no aceptan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad saca a luz las tinieblas. Te la rechazan, no la aceptan, no la reciben. La correcta doctrina, la verdad. Por eso hay un personaje al que se le llama el padre de la mentira. Doctrinas erradas, doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, doctrina de ángeles caídos. La Biblia enseña que si un ángel viene con un mensaje diferente, ángeles ¿qué? Caídos. Entonces mire lo que está haciendo el mundo espiritual en la actualidad, desviando de la verdadera fe, rechazando la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿A quién hay que oír? A Él. ¿Y dónde está transmitido o dónde podemos conocer lo que Él enseñó? Su palabra, la Biblia. Amén o no amén. Familia, que Jehová el Señor nos ayude. El tiempo es final, familia. El tiempo es final. Cristo ya viene. Hebreos capítulo 13, verso 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hay cantidad
de doctrinas falsas allá afuera. Y hay cantidad de doctrinas que se están infiltrando dentro de la misma iglesia cristiana. Y que la cabeza de ese lugar está aceptando, está recibiendo. ¿Cómo va a decir un ministro que Cristo ya no viene? Que Cristo ya vino. Que Cristo se demora. Que la iglesia pasa por tribulación. Un ministro. La iglesia que es arrebatada no pasa por tribulación. La novia del Cordero no pasa por tribulación. La que va a ser la esposa del Cordero no fue hecha, no fue creada para el día de la ira. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y hay mucho pueblo cristiano que se está dejando llevar por doctrinas diversas y extrañas, que quieren oír lo que ellos quieren. Quieren oír lo que ellos quieren. Por eso hay iglesias donde es el pueblo el que gobierna, el que le dice al pastor, al ministro, predique de esto, haga lo otro. Eso no es de Dios. Eso eran los nicolaitas. Eso no es de Dios. Por eso en cada congregación hay una cabeza visible, el ministro. Y es el ministro el que debe apacentar y pastorear ese rebaño de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la doctrina. Y no permitir doctrinas cerradas. Amén o no, familia. Efesios capítulo 6, verso 17. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra. ¿Con qué vamos a confrontar usted y yo? Herejías, doctrinas falsas, doctrinas desviadas, doctrinas extrañas. Con la palabra. Pero es necesario dejarnos instruir. Y es necesario estudiar la palabra. Es necesario escudriñar la palabra. Amén. Es necesario aceptar los 66 libros del canon bíblico, porque allí está la voluntad de Dios. Allí está el mensaje que Dios quiere transmitirle a su pueblo. Isaías capítulo 5 dice de que su pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y Oseas capítulo 4 dice que fue destruido. Entonces, si no hay conocimiento de la palabra, si no hay conocimiento de la doctrina, el pueblo puede ser llevado o cautivo o destruido. Por eso la importancia del conocimiento, por eso la importancia de la doctrina. Tenemos doctrina, tenemos palabra, tenemos doctrina, tenemos palabra, familia. Amén. Y esa palabra es la que nos va a ayudar a permanecer. La palabra que usted y yo tenemos es la que nos va a ayudar a permanecer, a no dejar llevarnos por cualquier viento de doctrina. Es necesario crecer en el conocimiento. Mire lo que pasa con la luz, y Cristo Jesús es la luz. La luz no tiene sombra. La luz no tiene sombra. ¿Sabe por qué la luz no tiene sombra? Y cuando se habla de sombra se habla de oscuridad. Porque la luz es todo lo opuesto a la oscuridad. Cristo Jesús es todo lo opuesto a las tinieblas. Cristo Jesús es la verdad. Entonces hay una sola y absoluta verdad, y es Jesucristo. No más. Ni doctrina de hombres, ni de espíritus engañosos, ni de demonios, ni de ángeles caídos. Él tiene la verdad. Él transmitió la verdad. Y hay que permanecer en la verdad, en su doctrina. El apóstol Pablo le transmite a Timoteo
el apóstol Pablo le habla de una buena doctrina y le habla de una sana doctrina. Y el apóstol Santiago habla de una pura doctrina. Entonces hay una buena doctrina, una sana doctrina y una pura doctrina. Una buena doctrina que te mete a sus atrios. Una sana doctrina que te lleva al lugar santo. Pero hay una pura doctrina que te lleva al lugar santísimo. Y esa pura doctrina habla de una plenitud, habla de una madurez, de un pleno conocimiento. Tenemos que llegar a un pleno conocimiento de las Escrituras. Si yo no podemos ser ignorantes. ¿Qué es lo contrario al conocimiento? La ignorancia. Usted y yo no podemos ser ignorantes. ¿En cuanto a qué? En cuanto al canon bíblico, en cuanto a la palabra, en cuanto a la instrucción, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos pleno conocimiento de las Escrituras? Les pregunto. ¿Tenemos pleno conocimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras. El Evangelio de Juan capítulo 12, verso 44 dice: la palabra que les he hablado los juzgará en el día postrero. La palabra, la doctrina que les di, esa doctrina que yo les di, la instrucción, la enseñanza que yo di, eso lo va a juzgar a ustedes. Eso me va a juzgar a mí. Cuando estemos parados delante de nuestro Señor Jesucristo, Él me va a juzgar a mí. Y va a ver la doctrina que yo practiqué, yo tengo. Pero no solo la doctrina o el conocimiento que yo tengo, sino si practiqué, si viví, si hice esa doctrina. Porque es que no se trata solo de oírla, se trata de vivirla. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Bienaventurado los que oyen la instrucción, la doctrina, el que lee la instrucción, la doctrina y la guarda. Y ese la guarda, la pone, la coloca por obra, la vive. Si practicamos mentira, no estamos viviendo la doctrina. Si estamos siendo deshonestos, no estamos practicando la doctrina. Si estamos robando, no estamos practicando la doctrina. Amén. Usted y yo es necesario. Por eso, familia, leamos la palabra, estudiemos la palabra, oigamos su palabra, no menospreciemos los mensajes. Hay quienes menosprecian el mensaje y no le dan importancia al mensaje. Y son sentados y son pegados del celular, o son pensando en otras cosas, o hablando otras cosas. ¿Y la palabra qué? ¿La instrucción qué? Cristo Jesús vino a hacer 4 cosas: a enseñar, a predicar, a sanar y a liberar. A enseñar y a predicar. Y el común denominador o el contenido de una enseñanza y una de predicación, ¿cuál es? La palabra, la Biblia. Pero la sanidad viene a través de ¿qué? La palabra. Y la liberación viene a través de ¿qué? La palabra. La palabra, la palabra. Por eso dice Juan, es la palabra la que nos va a juzgar. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es su trono. Nos va a juzgar a cada uno de nosotros. No menospreciemos la palabra, porque es a través de la palabra. La palabra es espíritu. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente y vamos a estar preparados para su venida. No ignoremos, no erremos, no fallemos ignorando la palabra, porque de ella vamos a tener que dar cuenta nosotros, cada uno de nosotros, de la abundancia del corazón
habla la boca. Es que hay en nuestro corazón. Cuando se habla de corazón, se habla de mente. Y si se habla de mente, se habla de intelecto. Y si se habla de intelecto, se habla de conocimiento. ¿Qué conocimiento tienes acerca de la palabra? ¿Tienes más conocimiento de las cosas de afuera o tienes más conocimiento de la palabra? Porque si se habla de una buena palabra, una sana palabra y una pura palabra o pura doctrina, ¿sabe de qué está hablando? Habla de nuestra medida, de ir creciendo espiritualmente. Buena palabra, estoy dando el 30%. Sana palabra, estoy dando el 60%. La pura palabra o la pura doctrina, buena, sana y pura doctrina. Si estoy dando o tengo pura doctrina sembrada en mi corazón, estoy dando el 100%. Si no, estoy errando, estoy fallando. Retengamos lo que hemos recibido, guardemos lo que hemos recibido, pongamos por obra lo que hemos recibido. Amén o no amén. Oramos, familia. La doctrina, la buena doctrina, la sana doctrina, la pura doctrina, la palabra escrita, la palabra escrita. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dejó su mensaje, lo dejó escrito, para nosotros. ¿Para qué? Para que nos acordemos de Él, para que lo tengamos presente a Él. Él tiene que ser nuestra razón de vivir. Él tiene que ser nuestra razón de existir. Él es nuestro todo. Amén. Él tiene que ser nuestro todo. Si Él se entregó por nosotros, ¿qué espera Él de nosotros? Que nos entreguemos por Él. Amén. Es necesario aceptarle a Él como Señor y como Maestro. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, Padre, tus discípulos, tu pueblo, Señor, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Reconocemos tu señorío, Jesús, y te reconocemos como nuestro Maestro, como aquel que nos instruye, nos enseña, como aquel que nos apacienta, como aquel que nos pastorea. Gracias, Cristo. Gracias por la doctrina, por la instrucción, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que nos desviemos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento, Señor. Derrama, Señor, revelación, Señor. Ayúdanos a dar la correcta interpretación a tu palabra, a tu enseñanza, Señor. Nosotros, como tus discípulos, Señor, estamos dispuestos a la instrucción que viene de parte del reino, a la doctrina que es divina. Rechazamos en el nombre de Jesús toda doctrina diabólica, toda doctrina de espíritu engañoso, toda doctrina humana, toda doctrina de ángel caído. Le decimos no, la rechazamos y solo aceptamos tu instrucción, tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Tú eres la verdad, Jesús. Tú eres el camino y tú eres la vida eterna, mi Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. 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 Las promesas del Señor son siempre amén.
Cuando leo tu palabra canto amén. Y a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. Y a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén. En mi alabanza te canto amén, amén, amén. Que la semilla dé fruto y nosotros, Señor, Amén, así es. que amemos Aleluya. la verdad y la pongamos Amén, por obra, Señor. amén. Bendícenos, guárdanos, llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y si es tu voluntad, que mañana podamos disfrutar Aleluya. de un nuevo día, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Yo tengo alegría, yo tengo de su paz, yo tengo de su espíritu, que inunda cada día más. Yo tengo en su espada mi arma de batalla, no importa lo que venga, mi escudo siempre es él. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, 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 fuego purificador, fuego, 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 fuego,
fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Que el Señor les bendiga.